Bueno, vamos a entrar en la recta final del programa y vamos a hacernos eco de una información con la que hemos abierto el programa hoy, que son los resultados de ese informe que se ha elaborado por parte de Rafael Peña, que es el delegado del rector en la Universidad de Cádiz, en el campus de Jerez, que versa sobre el impacto que ha tenido la COVID-19 en nuestro municipio durante estos 2 años, sobre todo marcado en lo que es el ámbito laboral. Y nosotros queremos conocer pues, cómo se ha hecho este trabajo, la metodología que se ha utilizado, las conclusiones y resultados que se han obtenido y a partir de ahora pues, cómo podemos utilizarla de herramienta para ver un poco cómo va a ser y está siendo la deriva laboral en nuestro municipio en su comparativa con otras ciudades de similares características a la nuestra en nuestra provincia de Cádiz. Así que vamos a hablar con el autor de este informe, con Rafael Peña. Rafael, bienvenido, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Un informe que además se ha expuesto, se ha tratado en el Consejo Social de nuestra ciudad, que es un órgano consultivo que tiene Jerez formado por expertos y que nos va dando o guiando, ¿no? Nos va dando un poco, marcando la temperatura y el destino, ¿no? De por dónde va derivando nuestra ciudad en diferentes ámbitos. En este caso, este informe se ha presentado en este foro y bueno, ¿qué conclusiones se han podido sacar de ese estudio que han realizado durante 2 años prácticamente, desde el inicio de la pandemia hasta este pasado mes de enero, ¿no?, de 2022? Sí, efectivamente. En primer lugar hay que decir que este informe es fruto de las inquietudes que tenía el Consejo Social sobre el impacto que tenía o que había tenido el COVID y que estaba teniendo el COVID durante los años 2020 y 2021 fundamentalmente en la economía jerezana, ¿no? Sí. Entonces hubo este informe se ha dividido en 3 fases. En la primera se me pidió el informe para finales del año 2020, se hizo el informe, se publicó en la memoria del Consejo Social, ¿sí? Y posteriormente se me pidió una ampliación en marzo. Se hizo la ampliación de cuál había sido el impacto del COVID en el mercado de trabajo fundamentalmente. Y el tercero se me pidió a principios de enero con el fin de tener todo el año completo para también incorporarlo a la memoria del Consejo Social. Sí. Y además porque teníamos el segundo foro del Consejo Social en donde intervenía multitud de entidades, organizaciones para ofrecer esta información a todas estas organizaciones. En definitiva, el informe, en un primer lugar, debido a que se me había pedido 3 veces, se hizo a través de una metodología de la estática comparativa, ¿sí?, que es hacer 3 fotos en 3 momentos distintos y ver la evolución del COVID en esos tres momentos. Y con respecto al mercado de trabajo sí se hizo un estudio más bien dinámico en el que se podía ver la evolución de qué es lo que había ocurrido tanto con los contratos registrados como con el paro registrado a lo largo de todo el periodo, es decir, durante el año 2020, desde que comenzó la pandemia, hasta el año 2021, concretamente hasta el 14 de enero del año 2021. Casi prácticamente un año, ¿no? Porque el 14 de marzo de 2020 fue cuando nos confinaron. Efectivamente. Pues casi un año completo. No, un año completo no, más de un año completo, porque, perdón, quizás me haya equivocado, el último se hizo el 14 de enero del 2022. Ah, vale, perfecto. Sí, para incorporar los 2 años, lo que es el periodo completo de pandemia. Del año 2021 para incorporarlo al foro, sí, en primer lugar, y después a la memoria del Consejo Social. Una vez realizadas esas 3 fotografías, estas 3 instantáneas, ¿cómo ha sido la evolución desde el impacto principal inicial, que a todos nos cogió de imprevisto con, sí, con la aparición del coronavirus, hasta bueno, pues los diferentes momentos que han pasado también por intervalos distintos, por confinamiento, sí, obligatorio en casa, usos o no usos de, bueno, aplicación o no aplicación de normativas de restricción, de movilidad? Entiendo que todo eso ha influido y se refleja, ¿no?, en este estudio. Efectivamente, es así. Por ejemplo, en la primera ola,
que fue cuando tomaron la decisión por parte del Gobierno central del confinamiento. En Jerez la verdad que la repercusión fue mínima, quizás porque no es un nodo de, digamos, de transporte fundamental dentro del todo lo que es el Estado, ¿no? Sí. Es decir, la mayoría de los contagios y tal se daban en Madrid, Barcelona, es decir, allí donde había mucho más movimiento. Núcleos poblacionales con más movilidad de personas. Efectivamente, a nosotros nos confinaron el 14 de marzo del 2020 y con lo cual aquí la pandemia apenas se notó en esa primera ola. Ya en la segunda, tercera, cuarta ola, quinta ola y en la sexta ola fundamentalmente donde aparecieron un mayor número de contagios, pero también es verdad que en la primera ola fue cuando el contagio fue más grave porque hubo mayor número de fallecidos. En el resto ya, pues bueno, ya íbamos teniendo las vacunas y tal, y eso hizo, bueno, pues que también enfermaran de COVID muchas personas, pero ya el nivel de fallecimiento fue menor, ¿no? Y eso en el mercado laboral se afecta, ¿no? Totalmente. Y además con diferentes estadios, en diferentes momentos, por una vez que mandan a todo el mundo a casa, sí, la aplicación del trabajo telemático, el cierre de negocios, las consecuencias de ese cierre a medio plazo, muchos negocios, muchos contratos que se tuvieron que suprimir. Y después, bueno, pues esa evolución que ha habido, incluso hasta lo último, que el mercado laboral, donde realmente se ha visto más afectado en esta última hora, ha sido en las bajas laborales, ¿no? Entiendo que todo eso se refleja en ese estudio. Sí, en la primera ola es donde se ve una caída brutal de los contratos registrados, ¿no? Fundamentalmente de los contratos registrados en el sector servicio, que supone más del 70% del total de contratación aquí en Jerez. Entonces ahí hubo digamos, una disminución de la contratación registrada, o lo que es lo mismo, un elevado número de parados registrados, claro, que además se da uno cuenta viéndolo en los gráficos. Como sí, estamos viendo imágenes de... Sí, estamos viendo ahora mismo los cuadros de contratación, pero en el momento en el que se ve los gráficos se ve claramente como hay una disminución muy intensa de los contratos registrados y, lógicamente, una elevación muy grande del paro registrado, de la caída, ¿no? A partir de ahí, una vez que ya tuvimos, si lo vemos en el gráfico, congelamos vemos en ese gráfico. En marzo, el anterior gráfico se veía que en marzo había una caída brutal. Este es, digamos, bueno, aquí está por sectores, ¿no? Donde es precisamente el sector servicio, sí, el que tuvo una mayor repercusión en la caída de los contratos y en la elevación del paro registrado, ¿no? Vamos a pedir a mis compañeros a ver si podemos retomar esas gráficas. La primera de ellas en la que se veía visiblemente esa caída, ¿no? Sí, de la sí, contratación una caída, o el aumento de la pérdida de empleo. Porque tuvimos que quedarnos en casa. Mucha gente tuvimos a lo mejor la fortuna de poder teletrabajar, como pasó en la universidad, donde estuvimos dando las clases de forma online. Es decir, en 2 días prácticamente tuvimos que preparar la universidad para poder trabajar online y dar las clases desde nuestra casa. Pero eso no ocurre en todos los servicios. Hay servicios, la hostelería, pues que no se puede trabajar telemáticamente. Tú no puedes servir telemáticamente un café desde casa a las personas. Entonces ahí sí hubo una caída brutal de la contratación registrada. Sí. Ya ahí estamos viendo ahí ya está. Esa gráfica. Vamos a congelarla ahí. Sí. Y podemos ver cómo se produce, sobre todo en los contratos temporales. Son los contratos temporales de hombres y mujeres los que sufren una caída en marzo, fundamentalmente en marzo del 2020. A partir de ahí se recupera, pero vemos que la recuperación, aunque es importante, porque ya a pesar de tener restricciones ya podíamos salir y podíamos ir a las cafeterías, podíamos tomar los taxis, en fin.
podemos tener un consumo, ¿no?, por parte también del ciudadano de ese servicio. Con ciertas restricciones, sí, pero ya ahí se ve que hay un proceso de recuperación que se ha ido expandiendo a lo largo de este periodo, pero que no ha llegado a los niveles que teníamos previos a la pandemia todavía, ¿no? Esperemos que todo esto vaya ya calmándose y podamos retomar de nuevo la vida como la teníamos anteriormente. Sí, porque en lo que en el sector económico se habla en cuanto a las gráficas de esa recuperación en V que se decía que íbamos a tener, aunque no contábamos con tantas olas, que eso ha evitado que la segunda línea de la V pues no vaya tan arriba, sino que vaya más plana. En ese sentido sí vemos cierta recuperación, pero no tan despuntada, ¿no?, hacia el alza. Efectivamente, es decir, se encuentra a unos niveles de momento aceptables porque teníamos ciertas restricciones, pero bueno, ya hay una recuperación, esa V que podemos ver ahí que afortunadamente pues ya está dando un poco más de actividad a el sector productivo de Jerez. Que sea mejor esa V, aunque no sea perfecta, que una L, que también corríamos ese riesgo, ¿no?, de tener una caída y no recuperar en cierto tiempo y quedarnos a los niveles de la caída inicial de marzo. En esta gráfica, Rafael, por ejemplo... Sí, en esta gráfica se ha intentado poner de manifiesto cuál ha sido la contratación indefinida durante el año 2020 y podemos ver claramente cómo ha habido, lógicamente, ciclos, pequeños ciclos que han hecho que bueno, vayan subiendo y bajando este tipo de contrataciones, pero teniendo en cuenta de que la contratación durante el año 2020 pues no ha llegado a la contratación indefinida, porque estos son contratos indefinidos, no ha llegado al 10% del total de contratación registrada. Es decir, que ahora mismo nos encontramos con que se están contratando, pero los contratos, fundamentalmente, el 90% de los contratos que se van realizando en este periodo y en periodos anteriores, porque tenemos los estudios hechos y publicados, pues suponían alrededor de un 90%, incluso más de un 90% en algunos casos, ¿no? Esto nos hace replantearnos quizás el modelo productivo que hace falta en Jerez. Bueno, entiendo que ahora con los nuevos indicadores y la normativa de la reforma laboral, los contratos indefinidos a partir de ahora pues se elevarán mucho más porque, claro, la normativa, la ley ya lo mantiene efectivamente, así. La ley ya lo contempla. Es y por lo tanto, un indicador que hay que ver cómo evoluciona, ¿no?, a partir de ahora, desde el 1 de enero. Claro, a partir de ahora tendremos que ver cómo la implantación de la reforma laboral va a afectar a la contratación indefinida, porque al fin y al cabo la contratación indefinida tiene la ventaja de que el mismo trabajador se siente integrado en la empresa y se convierte en una persona mucho más productiva, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que su empresa depende de él y que él depende de su empresa, ¿no? Y por lo tanto eso es muy importante. Estamos ahí viendo otra de las gráficas. Por sectores económicos, ¿no? Entonces vemos cómo que esto es importante para ver el modelo productivo que hay que cambiar, ¿no?, en nuestra ciudad. Aquí podemos ver cómo en todos los sectores productivos pues hubo una disminución de la contratación registrada, pero vemos que fundamentalmente donde más se experimenta esta caída de la contratación registrada en el sector servicios, que supone más del 70% del tejido productivo. En este sentido yo soy un académico y como académico yo puedo dar algunas sugerencias, ¿no? Pero de ahí a tener las competencias, nosotros no tenemos competencias, nosotros lo que hacemos es hacer estudios realistas. De esos equipos de expertos, ¿no?, que últimamente se escucha mucho, ¿no? Y entonces yo ahí concretamente proponía dentro del segundo foro del Consejo Social, pues que por estudios previos que tenemos ya publicados, aquí hace falta algún tipo de industria. ¿Algún tipo de industria? ¿Por qué? Bueno, pues porque la industria crea empleos de calidad, empleos mucho más duraderos y empleos mucho mejor remunerados. Simplemente porque la industria utiliza el capital físico productivo, es decir, para que nos entendamos, las maquinarias, y a lo mejor una maquinaria con 3 personas produce mucho más que cuando una persona a lo mejor tiene que estar trabajando o una actividad que es intensiva de mano de obra. Entonces es mucho más productivo. Lógicamente, ello
crearía un efecto arrastre de necesidades de empresas auxiliares que puedan abastecer a esta industria agroalimentaria. ¿Por qué hablo de industria agroalimentaria? Bueno, pues porque aquí tenemos un sector agrario importante, un sector agrario que también se puede beneficiar, lógicamente, de la implantación aquí de la industria agroalimentaria. Y aparte de ese efecto arrastre que podía tener en la economía, lógicamente habría personas con mayor nivel de renta, que lógicamente también favorecería a los negocios de hostelería que tenemos aquí en Jerez. Es decir, se crearía una actividad más, lo que yo digo, algo que beneficia a alguien y que no perjudica a nadie, digamos, la teoría del óptimo de Pareto, sí, pues lógicamente eso favorece a la ciudad, ¿no? Es decir, aquí tenemos el vino, tenemos el flamenco, tenemos la ciudad del motor, tenemos el parque tecnológico agroalimentario que iba ahora, uno que es ya... Este debate está sobre la mesa de hace muchísimos años y claro, bueno, ese parque tecnológico agroindustrial que quizás no se ha explotado como se debería. Efectivamente, ya que lo tenemos, si es algo que tenemos, intentemos aprovecharlo. Fue una sugerencia que yo hice porque ya digo que yo soy un académico, es decir, yo me dedico al estudio y a la investigación. Bueno, que nos tenemos que guiar de los expertos, que tampoco hay que tomar decisiones así sin el conocimiento, sin las bases de los estudios que ustedes realizan. Rafael, en esta gráfica, por ejemplo, que sí la vemos mucho más lineal. En esta gráfica... aquí lo que se ve es cómo ha evolucionado el paro, ¿no? Creo recordar, porque es que tampoco la veo muy bien. Creo que es el paro, cómo ha evolucionado tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y se constata que el paro en mujeres pues ha evolucionado, está muy por encima del de hombres, ¿no? Y además, porque ha habido una destrucción de empleo, de un sector servicio, un empleo de cuidado, que han tenido que dedicarse a los cuidados, que también eso ha producido y provocado que hayan perdido su puesto de trabajo y ya después las características, ¿no? del empleo que está feminizado, ¿no? Efectivamente, y también hay un cuadro muy interesante en la presentación que es la tasa de paro municipal de los municipios de Cádiz que tienen un mayor volumen de población. Jerez se encuentra en la quinta posición con creo que era un 34% de tasa de desempleo, pero medida la tasa de desempleo a través de la población activa. Explico, la población activa es aquella que estando en edad de trabajar, quiere trabajar y busca activamente un empleo, ¿no? Entonces, el cociente entre el número de parados y la población activa supone un 34%. Es decir, estamos hablando de que de 3 personas que quieren trabajar en Jerez, una se encuentra desempleada y 2 se encuentran empleadas. Es decir, estamos hablando de unos porcentajes de paro muy importantes. Somos el quinto municipio con mayor nivel de paro, es decir, nos preceden otros como, por ejemplo, la línea de la Concepción. Estamos hablando de ciudades de similares características en cuanto al número de población. Es decir, aquellas que tienen un mayor volumen de población. Jerez es la que tiene el mayor volumen de población, que tiene un 17,13% de la población total de la provincia de Cádiz, ¿no? Y a partir de ahí, siendo la primera, nosotros no estamos en un volumen de contratación registrado, estamos de los primeros, pero no estamos el primero, sin embargo en paro, en volumen de población, sí estamos el primero en paro, quizás por el mayor volumen de población que tenga. Con estas conclusiones, con estas cifras y resultados que han obtenido, claro, ahora se ofrece este informe al Consejo Social de la ciudad. Consejo Social. ¿Cómo podemos utilizarlo para guiar pues, a las administraciones públicas a tomar decisiones en cuanto a invertir, en qué sectores? Ha comentado el cambio de modelo productivo. Debido a lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años, se está haciendo una gran apuesta por el tema del sector de la construcción, que en Jerez sí se está viendo, está sosteniendo económicamente a la ciudad. No. En este sentido, podemos volver a tener un boom inmobiliario como el que tuvimos en 2007 con la crisis del ladrillo, o tenemos que hilar y andar por la línea, por la cuerda floja para no llegar ni desestabilizar el mercado. Mi opinión personal es que hay que, primero, tenemos que saber
qué situación de partida tiene Jerez y hacia dónde queremos llegar. Es decir, hace falta un plan estratégico. Es un plan estratégico a un nivel de 5 o 7 años, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? Y a partir de ahí empezar a trabajar para poder intentar acercarnos a la situación idónea a la que queremos llegar. Lógicamente, el sector servicios es muy importante aquí en Jerez, el sector de la cultura, el sector del caballo, el sector del vino, es muy importante. Pero el que nosotros vayamos, por ejemplo, invirtiendo o que se vaya invirtiendo en sector industrial, para nada afectaría al sector servicio. Y más cuando al contrario, lo potenciaría, ¿no? Porque habría más consumo. Claro. Y se potenciaría también, incluso podría crecer el propio sector servicios. Claro, efectivamente, porque teniendo la tasa de paro que tenemos, por temas de empleo no vamos a tener. Es decir, cuando una economía se encuentra en pleno empleo y todo el mundo está trabajando y se implanta a lo mejor algún negocio, tiene que competir con otros negocios para atraer a los trabajadores. Ahora mismo tenemos un volumen de paro que está deseando trabajar, ¿no? Sí. Con lo cual, el incrementar a lo mejor las inversiones en tejido productivo industrial no afectaría para nada al sector servicios, que podría seguir funcionando y además con una mayor calidad, porque habría más personas con niveles de renta aquí en Jerez. No nos podemos basar únicamente en el sector de la construcción porque es volátil, es temporal. Llega un momento que ya no se puede construir o rehabilitar más. El sector de la construcción durante mucho tiempo ha sido un sector motor de la economía, ¿no? Pero también es verdad que tampoco afectaría a ese sector en el que nosotros pudiéramos establecer otro modelo productivo. O sea, el foco lo tenemos que poner en el sector agroindustrial, en la industria. Bajo mi punto de vista, porque tenemos un sector agrario potente, tenemos un sector agrario que puede ser el pulmón en que abastezca a la industria agroalimentaria, ¿no? Entonces, digamos que podríamos favorecer tanto a la industria como al sector agrario. Y lógicamente yo favorecería a la construcción y favorecería al sector servicio. Bueno, pues Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por haberme dado voz aquí en Onda Jerez. Muchas veces ofrecemos declaraciones, damos titulares y hay que ver el trabajo in situ, el trabajo sobre el terreno que se realiza, los estudios, los informes, en este caso la universidad, que aporta este tipo de resultados tan importantes para guiar no solamente a las administraciones públicas, sino también al sector privado, también, ¿no? También. Que puedan presionar también para apostar por una industria, para que se provoque esa colaboración público-privada, para que de manera conjunta pues Jerez pueda llegar a tener un crecimiento mucho mayor en cuanto a empleo y en cuanto a industria. Y por lo menos que podamos llegar a donde queremos llegar, ¿no? Es decir, eso hay que tenerlo claro, ¿no? La hoja de ruta hay que tenerla ya hecha. Sí, no, pero que tenemos que ver, bajo mi punto de vista, tenemos que ver Jerez dentro de Andalucía como es una de las ciudades con mayor población, pero tenemos que verla también con mayor actividad productiva. Aprovecho para decir que, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Cádiz contamos con el Instituto Universitario de Investigación, el INDEX, que también hace trabajos para la sociedad. Al fin y al cabo, todos los que somos funcionarios públicos nos debemos a la sociedad. Y es por ello por lo que trabajamos por y para la sociedad, ¿no? Y el rigor científico que tiene la universidad, también, que hay que decirlo, que siempre viene a aportar al territorio en el que se encuentra, en este caso pues la Universidad de Cádiz y más el campus de Jerez, con ese Instituto INDEX que tenemos aquí en nuestra ciudad, en nuestro municipio. En donde hay distintas ramas de conocimiento, es decir, yo por ejemplo soy de Economía Aplicada, pero allí tenemos psicólogos, sociólogos, de enfermería, medicina, en fin, que hay un cúmulo de conocimiento dentro de ese instituto de investigación que yo creo que debería también trasladarse a la sociedad, porque todo ello favorecería lógicamente a la sociedad. La sociedad del conocimiento es fundamental para crear, digamos, una mayor actividad productiva dentro del municipio, y tenemos recursos, vamos.
Pues Rafael Peña, delegado del rector de la Universidad de Cádiz en el campus de Jerez, muchísimas gracias por habernos acompañado, además autor de este informe de ese impacto que la COVID-19 ha tenido en el mercado laboral en nuestro municipio, también bueno, pues, cómo nos podemos comparar con otras ciudades de la provincia. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de estar aquí y comentar este informe, que creo que tiene su relevancia y bueno, y esperemos que sirva. Y que no solamente se conozca en determinados foros, sino que la ciudadanía en general también la conozca y tenga acceso para también, oye, que el conocimiento nos da mucha libertad y también nos da criterio a la hora de poder abordar y hablar de cualquier cuestión. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros nos marchamos ya, lo hacemos con imágenes de la pasarela flamenca. Ayer se inauguraba, lo hemos visto, ha estado nuestra compañera Pilar Hierro contándonos ese acto de inauguración. Recuerden que va a estar hasta el próximo domingo en las instalaciones de las bodegas de González Vías, 15ª edición de esta pasarela flamenca. Nosotros regresamos ya el lunes a partir de las 10 de la mañana. Pasen un feliz fin de semana. Adiós.